Ha llegado la hora del culto de la tarde, de la noche, y estamos contentos, estamos felices de estar en la casa del Señor. El salmista David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué privilegio tan grande tenemos de venir a la casa del Señor. Amén. No hay mejor lugar que estar en el culto, que estar aquí en el templo. Estamos aquí sanos y salvos, estamos buscando al Señor. Son tiempos peligrosos, tiempos donde la humanidad se tambalea, hay una inestabilidad en todas las áreas impresionantes, pero el que está en Cristo está firme, el que está en Cristo está seguro, el que está en Cristo pues no tiene por qué tener miedo, está en las manos del Señor. Vaya conmigo al Salmo 91, mi amado. Salmo 91, amado hermano, abriendo la Biblia en el Salmo 91. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, diga amén. Le vamos a esperar. Aquellos que están en casa pueden abrir la Biblia allí en la tranquilidad de su hogar en el Salmo 91. Amén. Y dice así la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta tus manos al cielo, glorifica al Señor en esta hora. Amén. Gloria a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias al Señor de estar nuevamente en la casa del Señor. Levanta tus manos, glorifica al Señor, abre tu boca, comienza a alabar a Dios en esta misma hora, a darle gracias por todo lo que Él te ha dado, por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Gloria a Dios. Amén. Adora a Dios, glorifica al Señor. Que tú mismo te oigas alabando al Señor. Ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, comienza a alabar al Señor, a glorificar al Señor, a magnificar el maravilloso y santo nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Todos alabando, todos exaltando, todos adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedir al hermano, a George, que nos dirija en oración abriendo el culto en inglés. Amén. We are a bilingual church. Amen. That's what we think we are. Aleluya. Amén. Todos orando, hermano. Orando a Dios. Gloria a Dios. Thank you, Father God, so much for allowing us to come to your house today, Father. Thank you for this beautiful day, Father. Thank you for those that are here, Father, for everyone that's here, Father. I ask you, Lord, to just bless this service, Father. Bless everyone here. Bless those that are watching on Facebook Live, Father. I ask you, Lord, that we may enjoy worshiping your name, Father, that we may learn more about you, Father, that we may leave this place a different person from when we came in. In the name of Jesus, I pray, amen. And the people of God said amen, and said hallelujah, and said praise the Lord. Amen. Hallelujah. We're going to worship God tonight. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos alabando al Señor de gloria.
delante de Él.
Cuando en el Padre nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como también, aquí en la tierra como también en el cielo. Estamos orando en línea con la palabra de Dios. Estamos pidiendo lo que Dios dice que nos va a dar. Gloria al nombre del Señor. Oh gran Dios, oh gran Dios. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Damos gracias a Dios de poder estar, el domingo en la noche en la casa del Señor, aquí en el templo, y voy a decir esto muy importante, y de vivir en un país de democracia y libertad como Estados Unidos de Norteamérica. Porque podemos venir al templo y vivir en este estado de la Florida, donde las leyes han favorecido y siguen favoreciendo la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, el tener la iglesia abierta, es negocio esencial. Essential business. Are you hearing me? Speak English? Yes. Amén. Aleluya. Si Walmart se mantiene abierto, la iglesia hay que mantenerla abierta. Si Publix se mantiene abierta o abierto, la iglesia hay que mantenerla abierta. Si los restaurantes están de bote en bote, la iglesia hay que mantenerla abierta a costa de lo que sea y de lo que venga. Amén. Y por eso estamos contentos. Porque la iglesia se mantiene abierta. Y yo le felicito a usted porque está viniendo al templo. Algunos ya están vacunados, otros no. Pero lo cierto es que en todo este proceso el Señor nos ha ayudado. Le doy gracias a Dios porque después de más de un año, si ya estamos por el 25 de abril del 2021, y comenzáramos por allá, ¿qué día? Por marzo, ¿qué día exactamente? 15, 16, 17 de marzo. Wow, increíble. O sea, de marzo, 18 de marzo del 2020, ya hace más de un año que estamos en Facebook Live y estamos en todas estas plataformas, ¿verdad? Para poder llegar al pueblo. Durante todo este tiempo, mi madre pues no ha podido venir al culto, no pudo venir al culto, pero ella estaba deseando venir al culto. Ella me preguntaba, ¿cuándo voy? No te preocupes, vas a ir. ¿Y cuándo estoy? ¿Y cuándo estamos ya listos? ¿Y cuándo está el templo listo? El templo está listo, ¿no? Pero obviamente la seguridad, obviamente el tener cuidado, obviamente todo este proceso que es engorrosísimo para todos nosotros, y ya en esta noche está con nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios te bendiga en esta noche. ¿Ven? Aquí la tenemos, a la hermana Pilar Miranda, con nosotros, y nos da gozo, nos da regocijo, porque esta tarde me preguntaba, ¿voy al culto? Porque llega un momento en su vida donde usted le tiene que pedir permiso a sus hijos. Voy al culto. Y yo le digo, vas al culto. Vas a ir al culto. Vas a venir al culto, todo va a estar bien, vamos a cumplir con todo el protocolo y te vas a gozar en el culto. Y aquí la tenemos. Adiós a la gloria. Amén. Aleluya. En esta noche, prosiguiendo con este maravilloso tiempo, seguimos orando por toda la iglesia, por todos los hermanos, por todas las actividades. Oramos por los que están enfermos. No todo es COVID. Yo sé que todo pareciera que fuera COVID. Se muere alguien y es de COVID. No necesariamente. Usted sabe la cantidad de infartos que hay. Infartos miocardios, impresionante. Amén. Ramas cerebrales y emergencias en los hospitales, etc. Y no todo es COVID. Amén. Pero en medio de todo esto hay hermanos que están sufriendo algún revés físico y están enfermos, y oramos por ellos para que el Señor los sane. Amén. Hay enfermedades de diferentes índoles, hay enfermedades que son físicas, otras enfermedades son mentales. No lo crean, no es así, hay enfermedades mentales. Y hay que orar para que el Señor los sane y toque esa mente en el nombre de Jesús. Amén.
Y hay todo tipo de enfermedad. Y el Señor vino a sanar a los enfermos. Y vamos a creerle a Dios en esta noche para que el Señor obre y sane a los enfermos. Amén. Y vamos a orar por este gran país, por esta gran nación. Que Dios siga bendiciendo esta nación. Que Dios guarde a la iglesia en esta nación. Que en medio de todo esto la iglesia nunca, jamás, nunca doble rodilla al secularismo, doble rodilla al materialismo, sino que siga en pie. Amén. Y si vamos a doblar rodillas como lo estamos haciendo, doblemos rodillas al Dios de los cielos. Amén. Vamos a llevar estas peticiones delante de Dios en esta hora. Agradecemos también, esto es algo que, un punto de agradecimiento a todos los padres que de alguna manera motivaron a sus hijos a venir ayer. Aquellos que faltaron se perdieron una gran conferencia de un hermano que prácticamente el Señor lo rescató de las pandillas, en un ministerio poderoso, ¿verdad, George? Y un testimonio impresionante de cómo el Señor lo alcanzó y cómo hoy en día está sirviendo al Señor. Amén. Los que estuvimos aquí el viernes fue de gran bendición. Fue de gran bendición porque nuestros hijos son, Él lo dijo, son nuestros tesoros. Amén. Son nuestras perlas de gran valor. Y nosotros no podemos descuidar a nuestros hijos. Tenemos que saber dónde están, tenemos que saber dónde se meten, tenemos que saber todos los detalles, aunque caigamos pesados. Tenemos que saber acerca de ellos y dirigirlos, y orar por ellos y arroparlos en oración intercesora. Amén. Voy a pedir a mi esposa que nos dirija en oración y continuamos en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. A Dios sea la gloria. Amén. Gloria al Señor, amén. ¿Cuántos estuvieron el viernes aquí? ¿Cuántos se sorprendieron un poquito con lo que vieron? No digan nada porque por eso era que no venían los muchachos, para que aprendamos un poquito los padres, ¿verdad? Para mí personalmente, a pesar de que a veces trato de mantener entendida de lo que está ocurriendo, hubo cosas que yo no me hubiera imaginado. Por eso es bueno que alguien que ha estado ahí nos cuente para que nuestros ojos se abran y podamos orar con más entendimiento, ¿verdad? Y lo mismo ayer los jóvenes que tuvimos muy buen tiempo, amén. Para los padres, estamos pendientes de la próxima, voy a quitar esto, si no voy a hacer como cártel sin aire, ¿ok? Para los padres, acuérdense que estamos pendientes de la próxima conferencia o charla específica sobre los niños, los teléfonos, el social media, ¿ok? Él mencionó el viernes, ¿cuál es la aplicación? La 360, ¿cómo se llama eso? 360, ok, padres, a mí no me hablen de tecnología, pregunten a los jóvenes, no pregunten a sus hijos porque no le van a querer decir cómo es, pero ustedes preguntan y por esa aplicación usted sabe dónde está el esposo, la esposa, el abuelo, la abuela, el primo, el tío, el niño, ya sabe por todos los lugares dónde están y lo que están haciendo, y es una buena cosa, y hoy en día es bastante una forma de conseguir saber un poquito de nuestros hijos, ¿ok? Así que pregunten que más de un joven o alguien le pueda ayudar cómo ponerlo en su teléfono y cómo saber dónde andan esos muchachitos, amén. Todos estos secretos en Facebook Live, gloria al Señor, amén. Mayo viene. Amén. ¡Yay! Nadie quiere ¡yay! Mayo viene el Día de las Madres y otra vez sin comida en el templo. No, hasta que este gobierno se ponga por las pilas y acepte al Señor y se salve. Necesitamos que se salven arriba para que abajo vengan los... Para llevar. ¡Ah, mira! Aquí hay una hermana que dijo, ¡to go! Bueno, entonces... Es una buena alternativa. Mira lo que están diciendo, ¡to go! Ok, solo que no hay comida en el templo porque no creo que vamos a tener, no vamos a tener distancia, sabemos cómo es eso, y está demasiado cerca, no creo que... yo quiero, como decía el pastor esta mañana, quiero creer que para julio ya estemos libres de esta situación, pero de momento no. Así que, Edelma, vamos a hablar de eso, porque aquí han propuesto, ¿cuántos levantan la mano en to go? Amén. Amén. Ok, la siguiente propuesta, ¿cuántos to go los pastores a comer con ellos? Ok, en serio, vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
Vamos a pedir al Señor que nos dé fortaleza hasta el final. Y si hay hermanos que están enfermos, y si hay hermanos y personas que nos ven que necesitan esa oración intercesora, ¿verdad? Para que el Señor nos levante del lecho de cama. Amén. Padre, gracias te damos porque como pueblo tuyo, tú nos amas. Y está bien reírnos, está bien compartir, está bien ser felices porque tú nos has dado la felicidad perfecta. Gracias, Señor, porque esta noche podemos estar en tu casa, porque pudimos salir de nuestra casa, pudimos coger el carro, pudimos caminar y podemos abrir nuestra boca y alabar tu nombre, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí. Gracias por aquellos que están en su casa y nos están viendo. Gracias por personas que no son miembros de aquí de la iglesia, pero que ven, Señor, este programa. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada hermano, sobre cada vida, sobre cada familia. Mira aquel que está enfermo, Señor, levántalo con poder. Todo síntoma, Señor, que el enemigo quiere traer, Padre. Todo síntoma, todo malestar se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Es reprendido en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que tu Espíritu Santo está ministrando ahora en cada vida y según la capacidad. Que en todo lo que hagamos, Señor, que en todo lo que nuestra vida emprenda sea tu nombre glorificado. Te pedimos, Señor, que los dones del Espíritu Santo sean manifiestos en tu iglesia, que nos des don de sabiduría, Señor, don de discernimiento, Padre, sanidad, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que estas señales seguirán al que me cree, y en tu nombre, Señor, en tu nombre, solamente en tu nombre. Mira aquellos que están en los hospitales, Padre, con tu mano de sanidad sobre esos cuerpos, levántalos con poder. Mira aquellos que han tenido pérdidas en las familias, consuélalos, Padre. Pedimos por todos aquellos que no saben qué hacer con su vida, que tú les des esperanza, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en este momento a su mente, Señor, a su alma, a su espíritu, y levantale, levanta la pasión. Espíritu Santo, muévete tu libertad en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestras familias, Señor. Ministra donde hay la necesidad, levanta con poder, sostén a tu iglesia, Señor, y rebasota la bandera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Este día, el resto de este día lo ponemos en tus manos. La palabra, Señor, te pedimos que sea ungida, que tu Espíritu Santo ministre a través de la palabra y que vaya con vida, tocando y extendiendo y moviendo y haciendo lo que tiene que hacer, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Recibe la alabanza, Señor. Tú eres soberano, Señor. Tú estás en tu trono, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, el creador del mundo, nuestro redentor, nuestro salvador, aquel que nos fortalece, aquel que nos levanta, aquel que prepara mesa delante de nosotros y nada tiene vacío. No importa, Señor, tú eres digno, tú eres soberano, tú eres todopoderoso, Señor. Dile gloria y honra en esta noche. Amén y amén. Amén. Aleluya. Si hay alguien aquí que ha estado enfermo, declárese en victoria. Declárese sano en el nombre de Jesús. Declárese libre en el nombre de Jesús. Es el poder de la fe en el nombre de Jesús. El poder de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En Malaquías, capítulo número 3, versículo 10, dice la Escritura: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No voy a leer los versículos que siguen, porque Dios mismo, cuando le honramos, se va a encargar de reprender por nosotros al devorador. Amén. Y el devorador, según la Biblia, es esa langosta
ese insecto que venía a comer las cosechas, a arrasar con las cosechas del pueblo santo. Pero dice Dios, yo, tranquilo, yo me encargo de él. Yo voy a reprender al devorador. Amén. Hoy en día hay devoradores de finanzas y el enemigo quiere devorar las finanzas del pueblo de Dios, pero no va a poder, porque somos un pueblo de pacto y somos un pueblo bendecido. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Royman que pase por aquí y nos dirija en oración, dándole gracias a Dios por este privilegio que todos tenemos de dar para el Señor, a pasar con el cesto, la cestita que tenemos para ir pues depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el gasotilastrio, decimos algunos, amén. Y también aquellos que dan a través de la aplicación Cell. Cell ha sido una aplicación que ha venido a ser de bendición para nuestro ministerio, para nuestra iglesia, pero no solo para nosotros. He hablado con otros pastores, otros compañeros, otros ministros, y Cell ha venido a ser una bendición para muchas y muchas iglesias, y para poder recibir los diezmos y ofrendas de hermanos fieles que siguen dando para la obra de Dios a pesar de estos días difíciles. Amén. Así que vamos a orar y pedimos al Señor que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga los tuyos, tu familia, y que provea siempre para tu casa en abundancia. Amén. Gracias, Padre amado, por este Gracias, Señor. En nombre de Jesús, Gracias, Señor. necesidad, sea financiera, Señor, te pedimos que provea, Padre, Dios, que esté necesitado de alimento, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias porque no nos han faltado las fuerzas, Padre, porque no nos ha faltado trabajo, Padre, y así mismo te pedimos por el que está falto de trabajo, que seas tú proveyendo, Padre Santo, como dice tu palabra, Señor. Probablemente en esto abriré la ventana y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, mi Dios. Te damos las gracias una vez más, Señor, por estar aquí en tu casa, Señor, por estar en tu presencia, Señor, y por darnos la oportunidad, Señor, de traer a tu casa, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Si este pueblo dice amén, aleluya. Yo no sé usted, pero yo tengo un corazón agradecido porque realmente Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido fiel con nosotros, conmigo particularmente, con mi familia y con mi amada iglesia. Amén. Vamos a Lucas capítulo 13, de pie un momentito, porque luego estaremos sentados en un largo viaje de hora y media de sermón. Así que vamos a Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Si algo ha tenido este tiempo es que ha acortado a aquellos que hemos ido un poquito de largometraje, históricamente hablando, como que nos ha puesto en línea, ¿verdad, George? y nos hemos adherido un poquito, ¿no?, al tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo lindo, maravilloso, dentro de tus atrios en esta noche. Una noche maravillosa, una noche feliz, una noche donde pudimos llegar, podemos estar en tu presencia, y te pedimos ahora que tú nos bendigas a través de tu palabra. Danos, Señor, oídos, unge nuestros oídos para oír la misma, y unge, Señor, nuestra vida para poder comunicarla. Te lo pedimos en el dulce, santo y maravilloso nombre de Jesucristo, tu Hijo. Y este pueblo dice un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 13, Lucas 13, versículos 10 al 17. Amén. Gloria a Dios. Lucas 13, del 10 al 17. Yo le espero tranquilo que usted lo tenga para comenzar a leer juntos la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice así la Biblia. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros
no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar, amén, de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Alabado el Señor. Se pueden sentar, mis amados. Amén. Y a su nombre gloria. Aleluya. Yo no sé, pero si usted estaba aquí en los últimos domingos en la noche, de alguna manera como que el Espíritu Santo nos ha ido enfocando, nos ha ido llevando, nos ha ido continuamente trayendo a diferentes episodios del Evangelio de Lucas. ¿Se ha dado cuenta? O sea, por ejemplo, yo creo que todos los pastores que son honestos van a entender lo que yo voy a decir. Usted ora, usted le pide al Señor, usted le dice: Señor, ¿qué tema que tú quieres que yo traiga? Yo no quiero traer algo que realmente no edifique a la gente, yo quiero traer lo que tu palabra, Señor, en ese momento, lo que tu Espíritu nos dé de tu palabra, para poder edificar específicamente a la gente que viene. Intentamos, tratamos de no ser repetitivos en los mensajes y de alguna manera de no repetir continuamente lo mismo, aunque a veces, si usted ha venido a esta iglesia durante ya tiempo, todos aquí sabemos que la ley de la repetición en cuanto a pedagogía es importante, porque usted aprende cuando repite algo. Si no, dígame usted, si aprendió las tablas en la escuela, no fue repitiéndolas. Amén. Amén. Y repite hasta que me la sé de memoria. Y usted me pregunta cualquiera y yo me la sé, pero es que la repetí tanto que me la repetí. Sonríe, el Señor le ama. Yo también le amo. Y a veces hay personas que les molesta que se repitan las cosas o que se repita una misma enseñanza, pero es importante repetir a veces para que se nos queden las cosas. Y a veces se nos olvidan y hay que volver a recordar. Pero pienso que hace mucho tiempo no toco este episodio del Evangelio de Lucas, y en esta noche quiero hablar acerca de la mujer que fue sanada en el día de reposo. La mujer que fue sanada en el día de reposo. Amén. El Evangelio de Lucas es definitivamente peculiar para nosotros los gentiles. Pienso que hoy en la casa no hay ningún hebreo, aunque yo sé y entiendo que hay una nueva onda, ¿no?, de sacar las raíces hebreas, y Miranda puede ser, habrá la posibilidad, no lo soy, pero pudiera ser, o Menéndez, o Pérez, o apellidos de línea española, pero yo pienso que todos aquí somos muy gentiles. Aleluya. Amén. Y lo cierto es que el Evangelio de Lucas es definitivamente peculiar para todos nosotros los gentiles. Los gentiles tenemos algo peculiar, y es que fuimos injertados al tronco. Yo en esta noche soy de Cristo, soy gentil, pero mi Cristo, aunque es hebreo, yo lo amo sobre todas las cosas. Amén. Y el Evangelio de Lucas en sí, el doctor Lucas, tiene dos propósitos primordiales. O sea, hay dos propósitos primordiales por los cuales Lucas escribe su Evangelio. Recuerde que Lucas es un gran historiador. No todo el mundo es historiador. Usted no sabe que hay personas que no sirven para contar recuentos. Que cuando le dicen a usted lo que pasó, usted dice: espera un momentito, estoy confundido. Me ha ido para adelante y no sé lo que está pasando. Explícame de nuevo. ¿No se ha dado cuenta? Sin embargo, no se ha dado cuenta que hay personas que con lujo de detalles le dan exactamente
primer propósito del Evangelio de Lucas, el primero, era confirmar la fe de Teófilo. ¿Se acuerdan de Teófilo? Sí, o sea, mostrar que su fe en Cristo descansaba en un firme hecho histórico. O sea, no me creas a mí, Teófilo, simplemente porque te estoy contando lo que te estoy contando, sino que hay pruebas históricas, fidedignas, de que lo que yo te estoy contando es la verdad. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban así? Aleluya. Y cuando usted va, por ejemplo, a Lucas capítulo 1, de hecho, mantenga la Biblia abierta porque la vamos a leer en diferentes ocasiones en esta noche. Cuando usted va al Evangelio de Lucas y lee el versículo 3 y 4 del capítulo 1, por ejemplo, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Cuál es el propósito de escribir con detalle, por orden, todo el Evangelio de Lucas a Teófilo, a quien va dirigido este Evangelio? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En otras palabras, Lucas le está diciendo a Teófilo: yo quiero que tú entiendas que tu fe tiene que tener una realidad firme históricamente hablando. Y que lo que yo te estoy diciendo es fidedigno. Puedes creer con toda confianza de que todo lo que yo te estoy diciendo es históricamente correcto. Gloria a Dios. Usted sabe que depende de quién viene la historia, usted tiene que creerlo. Porque hay quien cuenta la historia a su manera. Y hay quien quiere negarla. Bueno, hay quien quiere borrar la historia. Bueno, hay corrientes modernas que quieren borrar la historia de un país completo. Aleluya. Y no se puede hacer. Santo Jehová. O sea, la historia, tu historia particular, personal, de tu familia, no hay que la borre. Gloria a Dios. Esa es tu historia. La historia de nuestros países en Latinoamérica no se pueden borrar, señoras y señores. Están ahí para qué? Para aprender. Dentro de los anales de la historia hay cosas que son positivas, cosas que son buenas, cosas que nos ayudan, y hay cosas que son negativas, pero están ahí para aprender a no repetirlas. ¿Entendió? ¿Entendió? Pero qué bueno es saber que la historia contada por Lucas a Teófilo es con el propósito de que su fe esté firme en la persona del Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Sí, porque hay gente que hoy en día tiene una fe de agua con azúcar. Santo Jehová. Una fe ahí superficial, es una fe floja, es una fe como gelatinosa. Pero nuestra fe tiene que estar con solidez, tiene que estar sólida, tiene que estar firme, tiene que estar afirmada en la persona de Cristo. Y de hecho, nosotros por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y que el contenido histórico de las Sagradas Escrituras es fidedigno totalmente. Amén. El segundo propósito del Evangelio de Lucas, del doctor Lucas, su segundo propósito era presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Porque de hecho, Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús 100% Dios y 100% hombre. Plenamente Dios y plenamente hombre. El cual fue rechazado, de hecho, por Israel. Jesús fue rechazado, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo le doy gracias al Señor en esta noche que yo le recibí. Amén. Un gentil, un cubanito, recibió a Jesús, aleluya, y cambió mi vida para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y cuando leemos el Evangelio de Lucas, este Evangelio fue rechazado por los hebreos en su mayoría, pero Jesús es predicado a los gentiles y Lucas es dedicado a traer el Evangelio a los gentiles para que ellos conocieran de hecho el programa del reino de Dios y adquirir o recibir la salvación por la fe. Aleluya. Porque Dios tiene un programa. Gloria.
Porque usted cree que Dios está simplemente en su trono y no tiene nada que hacer. No, Señor, Dios está en su trono y sabe lo que está sucediendo, sabe lo que ha sucedido y sabe lo que va a suceder. Y el programa del reino de Dios se puede confiar en Él porque está en control de Dios. Gloria a Dios. Dios tiene el pleno control de su programa y de su reino. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús vino predicando, Él dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Predicando el reino de Dios. Tenemos que recordar que el primer énfasis de Jesús en su ministerio aquí en la tierra, porque Jesús pues desarrolló su ministerio aquí en la tierra de una manera efectiva, bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted cree que a lo mejor Jesús no se cansaba? Jesús se cansaba. Aleluya. Jesús tenía que descansar. Jesús se apartaba a lugares solos para descansar, porque era hombre. Porque se cansaba. Amén. Porque tenía hambre, tenía sed. Porque necesitó como hombre. Aleluya. Y tenemos que entender que el primer énfasis del ministerio de Cristo aquí en la tierra fue la enseñanza. Jesús puso más tiempo en la enseñanza que cualquier otro ministerio. Jesús enseñó. Diga, Jesús enseñó. Jesús enseñó. Jesús de hecho fue rabí, fue llamado por la gente como rabí, maestro. El maestro de maestros se llama Jesús. Amén. Y para ilustrar sus enseñanzas o su enseñanza, en este caso, en este episodio del Evangelio de Lucas, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. ¿Ustedes no creen que esto ya él sabía que le iba a traer crítica? Claro que sí. ¿Usted cree que a Jesús le molestaba la crítica o de alguna manera le interrumpía su misión aquí en la tierra de que lo criticaran? No, Él no permitió eso. Él vino bajo una misión específica. Por ejemplo, hay personas que quieren un ministerio y la crítica lo desinfla. Ay, yo le quiero caer bien a todo el mundo. Pues tengo noticias, como dicen los hermanos centroamericanos: no eres monedita de oro. No lo eres. Puede ser que le caigas bien a unos, pero puede ser que le caigas muy mal a otros. Aleluya. Es más, no tienes ni que hacer nada, simplemente el hecho de que tú eres cristiano y entras a un lugar donde hay personas que no lo son, a lo mejor ya eres un enemigo. Gloria a Dios. Porque no van a entender el evangelio. Aleluya. Porque no van a compartir tu fe. Porque te van a atacar. No te extrañe de que te ataquen. No te atacan a ti, atacan a Dios. Gloria a Dios. Y cuando te ataquen, tenlo por digno. Tenlo por bendición. Amén. Porque estás sirviendo al Señor en su palabra. Gloria a Jesús. Y cuando el Señor llegó a esta sinagoga, Él se atreve a hacer un milagro impresionante. Y vamos a ir versículo a versículo según el Señor nos va ayudando. Y no se preocupe que les dije, les asusté un poquito, pero yo sé que aquí nadie lo creyó. Nos vamos a ir pronto. Amén. Para ilustrar su enseñanza, Jesús, repito, sana a una mujer en el día de reposo. ¿Por qué Jesús no lo hizo otro día y lo hizo en el día de reposo? Para dar una enseñanza clara. Para traer algo a colación importante. Amén. Notemos que este episodio será la última vez en el Evangelio de Lucas en que Jesús enseña en una sinagoga. Por ejemplo, usted lee los primeros capítulos, especialmente el capítulo 4 de Lucas. Veo a Jesús allí en Nazaret, en la sinagoga, ¿se acuerdan? Y veo a Jesús en diferentes lugares en el Evangelio de Lucas dentro de la sinagoga. Pero este es el último caso donde Jesús está dentro de la sinagoga en el Evangelio de Lucas. Amén. Es interesante notar que en esta narrativa Jesús llama a los líderes religiosos del momento, aquellos sábelo todo y entiéndelo nada, aquellos doctores en todos los temas, especialmente en los temas religiosos. Jesús los llamó hipócritas. Aleluya. Yo espero que usted no le llame así a la gente. Santo.
Si no quiere problemas. Amén. Y si usted regresa conmigo al capítulo anterior, en el capítulo 12, en el capítulo 12, comenzando en el 54, dice que no solo se lo dijo a los líderes religiosos, sino que se lo dijo a la multitud. Amén. Porque había gente que seguía a Jesús, pero seguía a Jesús para observarlo, para criticarlo, para juzgarlo. Y decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor, y lo hace. Y ellos, sí, correcto. Y Jesús de momento sale: hipócritas. Aleluya. Santo Jehová. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Amén? Ustedes saben muchos temas, pero no controlan el tema del reino. No saben distinguir lo que está pasando en el ámbito espiritual. ¿Me explico, sí o no? Y al final del capítulo, o sea, del episodio que hoy registra la Biblia, allí al final de estos versículos que yo acabo de leer, también en esta sección, en el versículo 15, le dice hipócrita al jefe de la sinagoga. Hipócrita, este es singular. Se lo dice directo: hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Sí, sois hipócritas. Amén. Comenzando a leer en el 10 y disertando un poquito en ese versículo 10 que es clave, porque eso da el inicio a todo esto. Dice que enseñaba, diga conmigo, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Dice que él era el que estaba enseñando en el día de reposo. En Mateo, capítulo 9, versículo 35, quiero traer este versículo a colación, porque esto confirma lo que yo acabo de decir hace unos minutos atrás. 9:35 de Mateo dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, ¿dónde? En las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y añade, tercera fase de su ministerio, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiere decir que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Ese es el orden. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Y nosotros a veces como iglesia lo queremos hacer diferente, al revés. Primero queremos sanar a la gente, luego queremos predicar. Y por último, y malamente, enseñamos. Y ese no es el orden. El orden del reino es primero enseñar, Aleluya. después predicar y finalmente sanar a la enfermedad. Oh, gloria a Dios. Amén. Así que Jesús enseñaba en la sinagoga el día de reposo. En el versículo 11 es algo interesantísimo. Es decir, y había allí una mujer, diga una mujer. Había allí una mujer que desde hacía ¿cuántos años? 18 años. 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba como encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Vamos a comenzar con esto porque Jesús, y Lucas lo registra muy profundamente, Jesús vino al pobre, a la mujer, a las personas que eran rechazadas en aquel tiempo. Jesús vino a ellos de una manera muy particular y directa. Amén. Pero dentro de la sinagoga había esta mujer, y esta mujer hacía 18 años, hermanos y hermanas, 18 años no son 18 días. Amén. Gloria a Dios. 18 años son muchos años. Amén. Y esta mujer estaba allí en la sinagoga y hacía 18 años que tenía, ¿qué tenía? Espíritu de enfermedad. ¿Y cómo caminaba? Encorvado. ¿Usted no ha visto personas caminar encorvados? Yo los he visto y eso da compasión. Santo Jehová. Porque yo los cogería y les haría así.
Aleluya. Pero los mataría. Yes. Los mataría. Porque ese encorvamiento es producido por una dificultad física. Amén. Y no fácil. Bueno, aquí hay personas que le ha dolido o le ha atacado el nervio ciático. Aleluya. Santo Jehová. Sí. ¿Verdad que un dolor de nervio ciático no es agradable? Te agarra la pierna izquierda. Oye, ¿dónde viene esto? No hay Tylenol, no hay Advil. El Motrin te resuelve media hora, una hora. Aleluya. Amén. Y un día, y otro día, y otro día, y otro día. Y la crisis aumenta. Y me voy para el médico. Amén. Y el médico que te dice, no tiene solución. Tu problema es terminal. Tienes un desgaste en los discos, tienes esto, tienes aquello. Hay que operarte. Y sin garantía, que mejores. Es para ver. Miramos, vengamos bien, y si no, aguántate. ¿Sí? Pero esta mujer ni siquiera era un problema de nervio ciático. Era un espíritu de enfermedad. Santo Jehová. Era algo mayor, era un problema más profundo. Hacía 18 años que un demonio la tenía miserablemente encorvada. Imagínense ver una persona caminando encorvado, día entra, día sale. Esta mujer, yo no sé, pero esta mujer pues tendría que tener familia. ¿Sí o no? O ser madre, o ser esposa, o ser hija. Y su familia sufría con ella, sin poder hacer nada. Eran 18 largos años. Oh, aleluya. Pero estaba allí el que la iba a sanar. Estaba allí el que la iba a libertar. Estaba allí en aquel momento, el que la iba a desatar. Gloria a Dios. Amén. Note que Lucas lo pone de esta manera y me gusta esta declaración del doctor Lucas. Dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Esto no es un asunto de Motrin. Esto no es un asunto de quiropráctica. Esto no es un asunto de especialista de espalda. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto, en este caso específicamente, lo voy a explicar acerca de esto. Esto no es un asunto físico, es un asunto espiritual. Y cuando el problema es espiritual, hay que confrontarlo espiritualmente. Y cuando el problema es espiritual, no vale Motrin, ni vale Tylenol, ni vale medicina, ni vale pastilla. Cuando es espiritual, lo único que vale es el poder del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Enseñanza clave. La situación de esta mujer representa la condición de toda la humanidad. De toda la humanidad. Que aunque esté dentro de la iglesia, que aunque esté dentro de la sinagoga, que aunque simpatice con la iglesia, que aunque simpatice con el evangelio, su vida es una vida encorvada. Aleluya. Su vida es una vida atada. Hasta que Cristo liberta. Hasta que Cristo llega y rompe las cadenas. Y a su nombre gloria. Me llama la atención porque tenemos que ir punto a punto, versículo a versículo, positivamente. Dice, y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Una mirada de Jesús es tan cautivante que con una sola mirada del Nazareno es suficiente para que los demonios tiemblen y digan, ya me queda poco tiempo
para la vida a Jesús. Vida más. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Jesús la ve, la llama. Imagínense, Dios no te va a conocer. Dios no va a conocer cada detalle de tu vida y de la mía. Muy interesante. Así como la viuda de Naín, este milagro fue sin solicitar. Simplemente por la compasión de Jesús de ver a aquella mujer en aquel lugar, en aquella sinagoga. Hay milagros en el Nuevo Testamento donde la gente viene a Jesús y pide un milagro. El ciego Bartimeo está junto al camino mendigando y le dice a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, solicita el milagro que tú quieres que haga, que recobre la vista. Hay milagros que son solicitados por las personas necesitadas, pero en este caso esta mujer ni siquiera solicita el milagro. Jesús la ve y la llama. Jesús la ve, conoce la profundidad de su caso y la llama. Oh, gloria a Dios. Y hace la declaración más importante para esta mujer que toda su vida ella escuchó. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Jesús dice, eres libre, eres libre. Amén. Cuando Jesús dice, tú puedes, tú puedes. Amén. Oh, yo no puedo. Puedes, porque yo digo que puedes. Santo. Yo digo, gloria a Dios, mujer, eres libre de tu enfermedad. Bendito Dios. La palabra tiene poder. La palabra que sale de la boca del Nazareno tiene poder. La palabra de Dios es vida. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13, siguiendo la lectura y la meditación en esta noche. Dice, y puso las manos sobre ella. Hubo un milagro donde Jesús no tiene que poner manos. Pero aquí puso manos. Gloria a Dios. Aquí confirma lo que dice Marcos 16, 15 en adelante. Y pondrán las manos, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Alabado Dios. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Aleluya. ¿Y qué hacía después de estar enderezada? Glorificaba a Dios, o sea, alababa a Dios, daba gracias a Dios, exaltaba a Dios, magnificaba a Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús dice la palabra, pone las manos y esta mujer se endereza. Hago una pregunta porque aquí todo el mundo somos inteligentes para pensar y leer entre líneas, no solo leer la Biblia, se acabó. ¿Usted no cree que dentro de aquella multitud, de aquella sinagoga que estaba llena de personas, porque donde está Jesús había muchas personas? Aleluya. ¿Usted no cree que había muchos allí que conocían a esta persona, a esta mujer? Gloria a Dios. De que no era cuento. Sí, porque hoy en día hay gente que se hace los cojos. Y está más sano que una liebre. Santo Jehová. Aleluya. ¿Sí o no? Alábalo. Pero allí la gente conocía la situación de esta mujer. Amén. Y aquel milagro era un milagro que público para glorificar a Dios. Porque las enfermedades en aquel momento Jesús las sanaba para que el Hijo de Dios fuese glorificado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y usted dirá, ¿qué fiestas tuvo que haber promovido allí? ¿No? Si está en una iglesia pentecostal, ahí los gritos no van. Pero no estaba en una iglesia pentecostal. Santo. Estaba en una sinagoga donde rechazaban a Jesús, donde no aceptaban a Jesús, donde no lo querían, donde lo criticaban. Y dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, amén, ¿qué dice? Enojado de que Jesús
hubiese sanado en el día de reposo, dijo la gente. 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Tal pareciera que esta situación era una situación interesante, porque este hombre regresa a defender lo indefendible. Está en la ley. No estaba en la ley, era un mandamiento de hombre. Era un mandamiento de hombre. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Allí estaba Jesús. Allí estaba Jesús para libertar a esta mujer que 18 años estaba atada. Amén. Esta mujer no estaba endemoniada. Hay que sacar esto a colación. Esta mujer estaba atada. Hay personas que no necesariamente están endemoniados, están oprimidos. Usted como creyente puede ser que en un momento determinado sienta la opresión del maligno. Santo Jehová. Pero usted tiene a Cristo. Gloria a Y Dios. usted lo resiste, y usted lo reprende. Y usted es libre, y usted se declara libre. Gloria a En Dios. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero aquello que produjo en el principal de la sinagoga, enojo, reacción contraria, él habla o intenta hablar de que está en la ley. No está en la ley, era un mandamiento de hombres. Era él tratando de poner su orgullo como hombre, guardar los mandamientos, y Jesús tiene que decirle: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. Y luego Jesús dice algo muy, pero que muy importante. Y a esta hija de Abraham, o sea, esta hija de Abraham, como queriendo decir, esta hija de Abraham, que es una hija del pacto de Abraham, que es alguien que le pertenece la promesa de sanidad, que Satanás había atado 18 años, no se le debe desatar de esta ligadura en el día de reposo. Gloria a Dios. En otras palabras, no vale esta mujer, que es un ser humano, más que un ángel, más que un ángel. Aleluya. No vale ella más. Por supuesto. Amén. Y Jesús hace allí el gran milagro de desatar, de libertar a una mujer que hacía 18 años estaba atada por un espíritu de enfermedad. Y al ver o al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Porque siempre había dos sectores: aquel que atacaba a Jesús, aquel que era adversario de Jesús, y aquel que abrazaba las enseñanzas de Jesús, aquel que creía en Jesús, aquel que glorificaba a Jesús cuando Jesús hacía un milagro. Amén. ¿Qué enseñanza tengo de esto? Varias enseñanzas, pero la más importante es que Jesús es el verdadero reposo. Aleluya. Jesús es el verdadero reposo. Gloria a ¿Qué enseñanza obtengo de esto? De que no importa los años que una persona pueda llevar en la iglesia, pueda tener conocimiento del Evangelio, pudiese ser, cabe la posibilidad de que haya ataduras en su vida que haya que desatar en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor completamente ser libre por el poder de la palabra. Gloria a Dios. Hay Aleluya. personas que están oprimidas aún dentro de la iglesia. Señor. No Santo. quiere decir que están endemoniadas. No quiere decir que están poseídas por demonios. Pero hay una opresión. Sí, Señor. Hay una opresión. Gloria a Dios. Yo he visto personas a lo largo de nuestro ministerio que han estado oprimidas. Oprimidas. Y no pueden pensar bien, no pueden actuar bien, no pueden vivir bien, etc. Hay que orar por ellos Aleluya. para que el Señor rompa esa atadura. Sí, Señor. A veces hay enfermedades, y en el área de esta mujer, hay enfermedades que nosotros mismos las buscamos. Usted sabe muy bien que hay catarros que usted los llama, los busca y los recibe. Santo. Bendito Dios. ¿Sí o no? Aleluya. Amén. Common sense, sentido común. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Pero usted sabe muy bien que hay enfermedades
que no ceden y no ceden. ¿Por qué? Porque pueden ser enfermedades de origen espiritual. Son enfermedades donde el mismo enemigo está poniendo sus manos sucias para tratar de mantenerte atado a esa enfermedad. Y es ahí donde hay que orar fuertemente y decir: en el nombre de Jesús vas a ser libre. Amén. Espíritus de enfermedad. No toda enfermedad es física. Esto es la gran enseñanza en esta noche. Hay enfermedades de origen espiritual. Bendito Dios. ¿Qué aprendo de esto? De que yo tengo que estar claro y discernir por el Espíritu Santo. Y caminar en el Espíritu. Gloria a Dios. Porque Jesús sanó a una mujer en el día de reposo, sabiendo las repercusiones de esa sanidad. Sabiendo que cuando Él sanara a esa mujer, Él iba a ser criticado, Él iba a ser ¿qué? Rechazado, pero Jesús vino a libertar a los cautivos. Jesús vino a sanar a los enfermos. ¿Qué aprendo de esta lección? Que la iglesia está aquí para ministrar a otros. Que estamos aquí para orar por los enfermos. Que estamos aquí para orar por aquella persona que aunque viene a la iglesia, no es libre. Aunque viene, pero no es libre. Y todavía necesita ser libre en el nombre de Jesús. Y va a ser libre en el nombre de Jesús. Cuando le creamos a Dios y digamos en el nombre de Jesús y por la fe en su palabra, vas a ser libre. Vas a ser libre. Bendito el nombre de Jesucristo. La batalla que se está librando hoy por hoy en el mundo es una batalla cual nunca la iglesia ha visto. Lo creo de todo corazón. Porque no solo es aquí en Estados Unidos, es en toda América, es en todo el mundo. Es en los 5 continentes del mundo. Y tenemos que estar listos para de una manera frontal ministrar a personas que puedan estar atadas. Que puedan estar atadas. Amén. Por ejemplo, se ha suscitado la pregunta: ¿puede un cristiano estar endemoniado? La respuesta es clara: no. No puede un cristiano. Es imposible que un cristiano nacido de nuevo pueda estar endemoniado. Lea bien la Biblia, estudiela bien. Pero cabe la posibilidad de que un cristiano pueda estar oprimido. Pueda estar oprimido. Amén. Pero la Biblia dice que el Hijo nos ha libertado. Y que somos verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y sigo hablando por llegar a la gente, pero no lo quiero hacer. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Aleluya. La mujer que fue sanada por Jesús en el nombre de Jesús. Vamos a estar aquí, amados. Gloria al nombre de Jesús. Adoramos al Rey en esta hora. Vamos a estar de pie. Bendito Dios. Si hay alguien que quizás puede estar sufriendo de alguna enfermedad, de alguna situación física, crea que el Señor le puede y le va a sanar en esta hora. El Señor le va a sanar en este mismo instante. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y adorar al Señor. Adorar al Señor en este momento. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en esta hora, te exaltamos. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Gracias te damos en esta noche maravillosa por este culto que tú nos permites, Señor, celebrar. En esta hora cualquier persona, Señor, que está inclusive allí en su hogar, está sentado en su casa con tranquilidad, nos está viendo. Cualquier cosa que pueda estar pasando en su vida, cualquier atadura que pueda estar sufriendo, sea física, sea emocional, sea mental, de cualquier índole, ahora yo te pido que tú ministres a esa persona. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que se rompan todas las cadenas. En el nombre de Jesús, que tú libertes a esa persona. En el nombre de Jesús, yo declaro libertad en esta noche. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Porque al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Será verdaderamente libre. Gracias te damos, Señor, en este momento. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Te glorificamos. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. 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 Gloria al nombre de Jesús.
Gloria al Nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo en esta hora, hermano. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Glorifica a Dios. Glorifica al Señor. 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 Aleluya. Glorifica al Señor. Glorifica al Señor. Salvo de toda maldad, tan solo hay poder de santidad, tan solo hay poder
bendiga, que Dios te guarde esta noche. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En esta reverencia total y absoluta y bajo esta comunión del Espíritu, despedimos este culto en oración. Nuestra hermana Erlinda nos despide en oración. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Ella está es lista. Dios. Ya tiene todo en la mano, pero le tocó esta noche. Yo sé que no queremos salir muy tarde de los cultos, ¿no? Gloria a Dios. Ella nos despide en oración. Gracias te damos, Señor, en esta noche, por la bendición que nos has dado de poder compartir, Señor, esta palabra, Ay, la gracias. cual ha llenado el vacío que había en nuestro Gracias, corazón. Y ahora que vamos felices para nuestros hogares, Señor, que tú acompañes a cada uno de tus hijos y que nos den, Señor Jesús, tu bendición cada día, Señor, que nosotros vivimos en vida, en este lugar, en esta vida, que tú, oh Dios eterno, seas la fortaleza del pueblo que un día te reconoció como único y suficiente Salvador, que eres tú, Señor Jesús. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar y que nos respaldes, oh Dios, hasta llegar a nuestros hogares. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Y el pueblo del Señor dijo amén. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.